Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por su disponibilidad y asistencia a este evento de lanzamiento del curso de Cero a Expertos que busca el fortalecimiento de capacidades para mercados de carbono con integridad. Y tenemos una audiencia muy importante en este momento. Se nos están uniendo casi 200 personas. Entonces, para no dilatar más, me permito darles la palabra a nuestro líder de la unidad de soluciones basadas en la naturaleza y de mercados, Gabriel Labate. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Andrés. Espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Gabriel Labate. Yo lidero una sección, como dice Andrés, que trabaja en soluciones basadas en la naturaleza y mercados de carbono. Em, eh, el PNUMA tiene un grupo de profesionales, creo que eran como 30 en la última cuenta, que trabaja desde diferentes ángulos en temas de carbono. Eh, yo co-lidero este grupo, represento también la organización en las negociaciones con Turquía. Eh, Estoy basado en Nairobi. Buenos días a todas y todos y es un gusto darles la bienvenida a este webinar de Cero a Experto, fortalecimiento de capacidades para mercados de carbono con integridad. Este webinar lo hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conjuntamente con la Secretaría de la Convención de Cambio Climático y el Center for Clean Air Policy. Y antes de empezar, un gran agradecimiento a los socios por esta colaboración y a quienes acompañan este webinar hoy desde distintos sectores, equipos técnicos gubernamentales, puntos focales del artículo 6, desarrolladores de proyectos y todo el ecosistema de actores que trabaja en mercados de carbono. Personalmente tenía muchas ganas de poder dar las palabras de apertura, eh, particularmente por el contexto en el que vive la región en este momento. A mi opinión, la región se encuentra en un momento clave, está avanzando en una trayectoria importante para la creación y alineación de instrumentos de política económicos y financieros para la acción climática. Y creo que enfrentan dos desafíos. El primero es pasar de la preparación de todos estos instrumentos a la implementación activa. En lo que respecta a mercados de carbono y la operacionalización del artículo 6. El otro, el otro desafío es el contexto en el que esto está ocurriendo. Como ustedes saben, por diferentes razones geopolíticas, ha habido una disminución está ocurriendo y va a seguir todavía incrementándose. No creo que hayamos visto el fondo de la cuestión. Hay menos fondos disponibles en este momento para financiar cambio climático. Y aunque todos sabemos que esa transición, una vez lograda, va a redundar en una cantidad inmensa de beneficios, esa transición no es costo neutral y requiere inversiones para poder hacerla realidad. Hay muchas herramientas, bueno, hay un número de herramientas para poder financiar esa transición. Y una de las más importantes no es la solución única, ni eh, se llama Silver Bullet en inglés. Estaba buscando la traducción. Aunque no es una solución mágica, es una solución que puede llegar a ser extremadamente importante. Y si bien manejada, puede resultar en un flujo de fondos importantes para la región. Pero para eso persisten brechas y es lo que este webinar y el poder trabajar esas brechas, poder subsanarlas, es lo que este webinar es parte de ese proceso eh, y lo que queremos ver en el día de hoy.
Hay mucho para hacer y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, conjuntamente con nuestros socios en la región, eh, aportamos nuestra contribución, nuestro grano de arena. De las cosas que hace el equipo de la región, hay algunas que realmente creo que son muy interesantes y que están teniendo un impacto muy fuerte. Eh, por ejemplo, el proyecto de mercados de carbono con integridad, LAC número 6, el observatorio, es algo que les sugiero que puedan verlo. Eso se hace con fondos de Euroclima y es una plataforma que monitorea y analiza indicadores claves para los mercados de cambio. Pero bueno, no me quiero explayar mucho más. El objetivo del webinar, como les contaba, es precisamente usar el lanzamiento de este curso como punto de partida para un diálogo regional, identificar, reflexionar sobre las brechas más urgentes, destacar oportunidades, súper importante, y promover el intercambio de conocimiento que fortalezca la preparación para la implementación de artículo 6 y también mercados de carbono que puedan ser mercados de cumplimiento y también acceso al mercado voluntario de carbono. Entonces, con esto, Andrés, muchas gracias por darme la oportunidad de abrir este webinar. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y los invito a participar activamente con preguntas y reflexiones. Andrés. Mil gracias, Gabriel, por esas palabras de bienvenida, reflejando, digamos que los retos que tenemos y las oportunidades que, por ejemplo, representa este webinar y el curso que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, antes de darles la palabra a todos nuestros presentadores y panelistas, que les tenemos un evento importante hoy, quisiera hablarles un poco sobre las reglas del evento. Lo que buscamos hoy es que además de que les estemos compartiendo esta información, es que también podamos recibir su participación por medio de preguntas y para ello hemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas o Q&A que podrán estar utilizando durante toda la sesión para que nuestros expositores y nuestras panelistas puedan estar viendo y respondiendo las preguntas en el momento en que tengamos ya la sesión de preguntas y respuestas. También hemos habilitado el chat para que justamente hemos estado viendo que muchos de ustedes han estado presentándose. La idea también es que puedan interactuar de esa manera, entonces por ello lo hemos habilitado. Y también para comentarles que la sesión está siendo grabada, las diapositivas que se estarán presentando serán compartidas junto con la grabación en la página del observatorio. Ahora para hablarles un poco de la agenda, si quieren pueden pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Entonces, les tenemos presentaciones de alta calidad, primeramente del Centro de Colaboración Regional de la Convención. Luego tendremos una presentación por parte del Center for Clean Air Policy sobre las tendencias claves en los mercados de carbono. Y ya luego de este panorama introductorio, les daremos a ustedes un abrebocas de lo que es el curso de Cero a Expertos, una visión general de este curso. Y luego nuestra experta en comunicaciones incluso les hará un live demo de cómo acceder a la plataforma, cómo inscribirse, el tema de la certificación de participación. Y ya para finalizar tendremos entonces un panel que es un panel de lujo moderado por una de las miembros del órgano de supervisión del artículo 6.4, en el que la idea es que podamos ver desde las diferentes perspectivas cómo se cierran las brechas de construcción de capacidades a través de este fortalecimiento. Y terminamos con la sesión de preguntas y respuestas y unas palabras de cierre por nuestra coordinadora del programa LAC 6, Ana Dávila. Entonces, no siendo más, me permito darle la bienvenida a Ana Domínguez, especialista regional del artículo 6 y precio al carbono del Centro de Colaboración Regional de América Latina de la Convención Marco. Entonces, adelante, Ana, te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Solo para verificar que me escuchan bien.
Eh, Gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto acompañarlos en este evento de lanzamiento del curso virtual autoguiado preparado por el Observatorio Regional para América Latina y el Caribe sobre mercados de carbono. Hoy quisiera aprovechar este espacio para compartir una breve reflexión sobre dónde está la región, hacia dónde se está moviendo en términos de marcos de mercados de carbono y la participación en el artículo 6 del Acuerdo de París. Siguiente. Si comenzamos desde una perspectiva global, el informe de síntesis de las NDC 3.0 preparado por la Secretaría de la Convención nos da señales muy claras. El análisis inicial se basa en 64 NDCs presentadas al 30 de septiembre del 2025. Sin embargo, actualizaciones posteriores muestran que más de 100 países, aproximadamente 113 países, ya han presentado actualizados sus NDCs. Lo más relevante de esto no es solo el número de NDCs presentadas, sino el contenido de estas NDCs en cuanto a la participación del artículo 6. El 89% de las partes considera el uso de mecanismos del artículo 6 en estas nuevas versiones de la NDC. El 72% hace referencia específica a la transferencia internacional de resultados de mitigación, o sea, transferencia de ITMOS, y un 17% menciona enfoques de cooperación voluntaria en sus dos aspectos, enfoques basados en mercados y enfoques basados en no mercados. Esto confirma que el artículo 6 se está consolidando tal como lo mencionó Gabriel Labate en su intervención, como un componente estructural de la acción climática global. Siguiente. Cuando bajamos a América Latina y el Caribe, vemos que esta tendencia no solo se refleja, sino que se profundiza. Y más del 75% de las NDCs en América Latina incorporan el artículo 6. Esto se traduce en 13 países de América Latina y 8 países en el Caribe que han expresado interés concreto en su uso. Esto indica que la región no solo está alineándose a la participación concreta del artículo 6, sino que está avanzando hacia la operacionalización. Siguiente. Después de Belén, el enfoque ha cambiado de manera importante. Estamos pasando de discusiones globales a discusiones nacionales operativas. Hoy vemos que 10 países en América Latina ya cuentan con instrumentos legales vinculados a mercados de carbono. O sea, ya solo no vemos a países como México, Colombia, Chile con instrumentos de precio al carbono doméstico. Vemos otros países avanzando con marcos regulatorios como el caso de Perú, Paraguay, Bolivia, Panamá en América Latina y el caso súper particular de Cuba, Belice y Bahamas y Surinam para el Caribe. De estos, 2 países en la región ya tienen marcos regulatorios sobre artículo 6 que abordan procesos de autorización, un elemento clave para la participación plena dentro del artículo 6, que son Chile y Perú. Esto refleja que los países están entrando en una fase de implementación donde la claridad técnica es clave para poder habilitar un entorno dentro de los mercados de carbono. Siguiente. En el marco de los enfoques cooperativos, la región ya cuenta con 19 acuerdos bilaterales con participación activa de varios países, principalmente en Sudamérica, Chile, Perú, Brasil y Paraguay, entre otros casos puntuales en el Caribe que incluyen República Dominicana y Dominica, ya tienen acuerdos bilaterales y hemos escuchado muchos de estos llamados que están haciendo en el caso de Chile, Perú y Paraguay para proyectos que quieran participar en el marco de estos acuerdos, principalmente con Suiza y Singapur. En paralelo, vemos en el mecanismo del artículo 6.4 o el PACAN, como se le conoce, que aproximadamente 25 países han designado autoridades nacionales entre ambas regiones. 10 países han formalizado su participación a través de la presentación pública de los requerimientos de participación que exige este mecanismo, y dentro de estos documentos han incluido sectores importantes donde planean aprobar actividades de mitigación, ya sea programas o proyectos que reduzcan o remuevan emisiones bajo la implementación del PACAN, en sectores como energía, principalmente temas de transporte y eficiencia energética en edificaciones, afolu y residuos. Sin embargo,
persisten preguntas claves de cómo autorizar, bajo qué condiciones, cómo definir el uso de los resultados de mitigación, cómo asegurar coherencia con las NDC. Estas son preguntas que repetitivamente se hacen los tomadores de decisiones cuando tenemos estos intercambios. Son temas técnicos, pero también creo que son temas profundamente estratégicos para los países en esta nueva era del Acuerdo de París, donde deben cumplir con las NDCs. Siguiente. Ahora vemos la transición del MDL, que es otro elemento crítico en este momento. Más de 200 actividades en la región están en proceso de transición. Sin embargo, solo un número limitado ha logrado completarla. 45 solicitudes han sido aprobadas hasta el momento, predominantemente de países como Chile. Otras cuantos vienen de países como Uruguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, y 2 proyectos finalmente han sido registrados en el nuevo registro del mecanismo del artículo 6.4, ambos de República Dominicana. Se esperan avances importantes en los próximos meses, ya que la transición culmina, o sea, la fecha límite para presentar estas aprobaciones culmina el 30 de junio del 2026, particularmente de países con un alto volumen de solicitudes que han estado trabajando activamente en este proceso. Esto evidencia la complejidad asociada a varios elementos claves. Uno, la comprensión y entendimiento del proceso de transición, incluidos la definición de roles y responsabilidades por parte de las autoridades nacionales. Esto implica a su vez la decisión que estas DNAs van a dar respecto a la aprobación nacional, asegurando que los proyectos y programas, además de cumplir con criterios técnicos de la transición, estén alineados a marcos regulatorios nacionales en temas sociales, ambientales y climáticos, porque no van a ir en detrimento de las NDCs que se vinculan en el marco del Acuerdo de París. Y como último elemento, las decisiones sobre el uso de las unidades. La distinción entre aprobar y autorizar ha sido un elemento controversial a la hora de discutir con los países, y cómo esto a su vez se entrelaza con la coherencia de la NDC. En paralelo, en la gráfica pueden ver que estamos observando una nueva dinámica de desarrollo de proyectos, especialmente en sectores donde se están concentrando los avances metodológicos, los avances de trabajos en términos de metodologías del órgano supervisor a través de su panel de expertos metodológicos, de metodologías, como metodologías en proyectos tipo de gases de efecto invernadero y proyectos de generación de energías, de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, solar, eólica, entre otros. Y en este contexto, América Latina y el Caribe ya concentra 104 solicitudes de nuevos desarrollos a través de la presentación de notificación de consideración previa, representando aproximadamente el 8% total del global de estas notificaciones que recibe la Secretaría. Esto confirma que nos encontramos en una etapa en la que las decisiones no solo son más complejas, sino que cada vez más urgentes, porque hay cada vez más interés de los desarrolladores por arrancar con estos nuevos proyectos para ambas partes, para la Secretaría y para las autoridades nacionales designadas. Siguiente. Ok. Ahora, ¿qué ha cambiado desde la COP30 en Belén? Primero, la transición y el cierre perdí la presentación, ok. Ya, ok, gracias. Primero, la transición y el cierre del MDL, con plazos ya definidos, como les he comentado, hacia el 2026, el 30 de junio del 2026 para que los países puedan presentar las aprobaciones, y a final de año para que los desarrolladores de proyectos puedan culminar la presentación de su documentación. Después de esta fecha ya pasamos a una nueva era de los mecanismos del artículo 6, particularmente del 6.4, bajo era Acuerdo de París, marcando ya una fase decisiva. Segundo, el desarrollo de marcos nacionales de implementación. Se espera el desarrollo de más marcos regulatorios, mayor presentación de requerimientos de participación y el aumento de fortalecimiento institucional que es requerido para que estos marcos regulatorios estén robustos y permita la participación de los países en distintos mecanismos de mercado a nivel internacional, no solo el artículo 6, también CORSIA, que tiene una fuerte alineación con el artículo 6. Y tercero,
tercero, la expansión de la cooperación internacional. Vamos a ver más acuerdos, más autorizaciones, porque ya los países van a avanzar en marcos regulatorios, van a tener mayor confianza para poder emitir autorizaciones. Esto, a su vez, va a generar nuevas obligaciones de reporte. El artículo 6 está ligado a la presentación de reportes y decisiones estratégicas sobre el uso de unidades, si van a ser domésticas o si finalmente van a ser transferidas a través de ITMOS. En conjunto, estos elementos reflejan que la región está avanzando hacia una etapa de implementación activa donde las decisiones cada vez van a ser más estratégicas y este tipo de fortalecimiento a los tomadores de decisiones va a ser mucho más clave y, por supuesto, en nuestro idioma, sobre todo para la región de América Latina. Muchas gracias. Mil gracias, Ana, por esa excelente presentación sobre los avances y las perspectivas del artículo 6 en la región. Antes de darle la palabra a nuestra siguiente expositora, quisiera recordarles amablemente que utilicen el módulo de preguntas y respuestas para sus preguntas que estaremos resolviendo en la sección correspondiente que viene después del panel. Entonces, ahora me permito presentar a María Jimena Jurado, asociada en políticas de mercados de carbono y financiamiento climático de CICAP, que es el Center for Clean Air Policy, uno de los socios principales del Observatorio de Mercados de Carbono. María Jimena, adelante. Andrés, muchísimas gracias y Ana también muchísimas gracias por tu exposición. En los siguientes minutos les quiero hacer una presentación, un resumen de lo que está pasando en los mercados de carbono globales y lo que esto significa para América Latina y el Caribe. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, la región en este momento, como Ana bien lo mencionó en su presentación, y tal vez aquí vamos a repetir un par de mensajes, es que la región no está llegando desde cero. 12 de los 17 países de América Latina, y de hecho creo que Ana dijiste eran 13, entonces me voy mejor por esa cifra, ya incorporaron mecanismos de artículo 6 en sus NDCs. Y lo que esto señala es que hay un deseo muy claro de los gobiernos que ven a los mercados de carbono como un instrumento real para cumplir con sus compromisos climáticos, no como algo solamente operativo. Al mismo tiempo, estamos viendo que los instrumentos de precio del carbono también se están expandiendo. 5 países de la región ya tienen impuestos al carbono: México, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay. Y varios más en la región también están avanzando con otros sistemas de comercio de emisiones y mecanismos de acreditación. Y como bien lo mencionó Ana, después de la COP30 en Berlín en noviembre del año pasado, la conversación de los mercados de carbono sí ha ido enfocándose más hacia la implementación y sobre cómo pasar de los marcos a la acción concreta. Ya lo que estamos viendo, y siguiente diapositiva, por favor, en las tendencias claves de la región, vemos específicamente 4. La primera es que CACAM ya está en funcionamiento. El 26 de febrero de este año, el mecanismo de créditos de carbono de las Naciones Unidas, bajo el Acuerdo de París, emitió los primeros créditos, y estos vienen de un proyecto de cocinas en Myanmar. Y algo importante es que el volumen emitido fue un 40% menor de lo que hubiera emitido el mecanismo de desarrollo limpio para el mismo proyecto. Y esto es exactamente lo que se buscaba hacer, que pudiéramos tener estándares más conservadores, unos créditos más robustos, y esto lo que quiere indicar es que el mecanismo está funcionando como debe ser. La segunda tendencia que vemos es que los sistemas de comercio de emisiones están en expansión, tanto en la región como globalmente. Y a nivel global, en este momento, los ETS están cubriendo alrededor del 23% de las emisiones mundiales, y en el 2024 estos generaron alrededor de 70.000 billones de dólares en ingresos, lo que es una señal muy positiva para que los gobiernos empiecen a ver estos mecanismos como una opción, una alternativa real. La tercera tendencia que vemos es que el mercado voluntario sigue activo, pero sí está cambiando. América Latina y el Caribe genera alrededor del 20% de los créditos de carbono voluntario en el mundo. Esto está liderado más que todo por Brasil, Perú, Colombia, pero la demanda se está reconfigurando un poco. El CBAM de la Unión Europea, los estándares del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono y los requisitos de CORSIA están presionando hacia créditos con ajustes correspondientes, con mayor integridad, y por esto el mercado voluntario de bajo costo está perdiendo espacio.
Y cuarta es que hay una brecha entre acuerdos y la ejecución del artículo 6.2. Como bien lo mencionaban un poco, hay más de 90 acuerdos bilaterales firmados en el mundo, incluyendo varios que están en nuestra región, pero al día de hoy solamente hay una transferencia de ITMOS que ha sido plenamente completada, que es la de Suiza con Tailandia en enero del 24. Y esto lo que está indicando es que aunque tenemos ciertos mecanismos en función, si hay una brecha y hay un cuello de botella real del artículo 6 hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Y todo lo que esto también nos indica es que hay unos obstáculos persistentes específicamente en nuestra región. Estas tendencias están ocurriendo en un sistema donde los incentivos todavía no están acompañando la demanda que está llegando. Por ejemplo, en Latinoamérica, los precios del carbono siguen siendo demasiado bajos para cambiar las decisiones de la inversión. Los impuestos de carbono en la región están en promedio entre $1 y $5 por tonelada, pero el rango que es recomendado tiene que estar más alineado hacia los $50 a $100. Esto como la alineación hacia los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, claramente hay una brecha enorme. Y algo que lo hace todavía más difícil es que nuestra región, entre 2017 y 2024, se registró que por cada dólar recaudado, disculpen, en impuestos al carbono, lo que se vio es que se destinaron $22 a subsidios explícitos en combustibles fósiles. Entonces, de por sí, el sistema está empujando en la dirección contraria. Y aunque la región tiene los activos, digamos, tenemos los recursos naturales, tenemos los proyectos, tenemos el potencial, lo que falta es que haya una reacción igual del lado político para que se pueda tener los precios relativos y la arquitectura institucional que acompañen esta demanda. Y aquí es donde, si vamos a la siguiente diapositiva, vemos que además de esta contradicción estructural, lo que también vemos es que hay unas brechas comunes de capacidad y esto lo hemos percibido desde el Centro de Política de Aire Limpio en todos los países con los que trabajamos. La arquitectura institucional no se está construyendo sola y eso es una brecha muy importante. En el lado institucional y regulatorio vemos que hay un patrón que se repite en muchos países donde las brechas más comunes es que los equipos pequeños que existen dentro de los ministerios de ambiente, las direcciones, tienen una alta rotación, están gestionando todos los temas de artículo 6 al mismo tiempo que otros temas relacionados a cambio climático y medio ambiente. Hay unos marcos legales incompletos o que están desactualizados, coordinación interinstitucional también es muy débil y muchos de los países, aunque tienen el interés, todavía no tienen los arreglos formales para participar. Y del lado técnico, el panorama también es similar en tema de los registros, que no cumplen con los requisitos, por ejemplo, para el seguimiento de ITMOS bajo el artículo 6, los mandatos, los MRBs en términos de nivel nacional y de proyectos están desconectados. Entonces hay una brecha importante que existe entre lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer. Pero esto no significa que no hayan muchas oportunidades y si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que ya de por sí también América Latina y el Caribe sí está aprovechando mucho de esta incidencia global. Lo primero es que, por ejemplo, ya países de la región, como los son Brasil, Chile y México, ya son signatorios en la Coalición Abierta de Mercados de Cumplimiento, que es una coalición que reúne a la Unión Europea, a China, Reino Unido, y esta coalición está trabajando en la armonización de estándares de MRB, contabilidad, y estos son exactamente como los pasos que hay que tomar para cerrar estas brechas que acabamos de describir. La segunda es que la demanda sí está llegando y América Latina y el Caribe sí tiene lo que se necesita para responder, lo que hablábamos ahorita de Corsia. También hay países que ya en nuestra región están posicionados, Guyana y Surinam ya tienen mismos autorizados bajo el uso de Corsia, entonces eso demuestra que sí es posible. Y la tercera es que la arquitectura institucional sí puede construirse, por ejemplo, en esta región, el ejemplo de Chile es bastante alentador. Chile está demostrando que recientemente han podido crear toda esta arquitectura. Recientemente el país autorizó 4 actividades bajo su marco nacional de artículo 6, con 11 ministerios coordinados, guías de integridad ambiental y social y procedimientos de autorización formalizados. Entonces, aunque bien hemos tenido
muchos obstáculos y seguimos viendo que la región todavía tiene bastante que adelantar en términos de la arquitectura institucional. Sí vemos que hay ejemplos dentro de nuestra región que son bastante alentadores, que las condiciones sí se están presentando y los países sí pueden tomar esas oportunidades. Entonces, esto lo que queremos y lo que vamos a ver ahorita con Ángela y con Carla, con el curso de cero a experto, es precisamente cómo tomar toda esta información, toda esta ambiente actual en la región y cómo los países pueden aprovechar los recursos. Así que ya te paso la palabra, Andrés. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Mil gracias, Jimena. Y pues con estas dos presentaciones, la de Dani y la de Jimena, podemos ver que hay muchas oportunidades, hay desafíos ciertamente en la región y una de esas iniciativas que puede ayudar a esa construcción de capacidades es justamente este curso que estamos lanzando desde el Observatorio de Cero a Experto y para ello, entonces le doy la palabra a nuestra coordinadora del observatorio, Ángela Prías, para que nos dé esa visión. Adelante, Ángel. Gracias, Andrés. Veo una mano levantada. Les recordamos que tenemos un espacio de preguntas al final, o si quieren ir poniéndolas en el chat. Bien, buen día a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. En esta sección vamos a presentar una visión general del curso de Cero Experto, Construyendo Mercados de Carbono con Integridad. Este recurso, como ya mencionaron, es desarrollado en el marco del Observatorio Regional de Mercados de Carbono para América Latina y el Caribe, o OMC-LAC. Y aquí aprovecho para agradecer al equipo técnico del Comité de Observatorio que están aquí presentes, a los profesores que participaron y al equipo de comunicaciones que ha hecho un excelente trabajo para hacer esto posible. La idea es que se lleven una imagen de qué ofrece el curso, cómo está estructurado y sobre todo cómo puede ser útil para cerrar brechas de capacidades, que es de lo que hemos estado hablando el día de hoy en los diferentes frentes en los cuales ustedes están trabajando. Entonces quisiera iniciar por recordar brevemente el rol del observatorio. Esta es una plataforma para la gestión del conocimiento sobre los mercados de carbono en América Latina y el Caribe con cuatro ejes de trabajo principales. Por un lado, el observatorio hace análisis y difusión de información para la toma de decisiones, es decir, ayuda a entender qué está pasando, qué está cambiando y qué implica para los países y para diferentes actores. Y también hace monitoreo de la implementación y el desarrollo del artículo 6, haciendo seguimiento a cómo avanza la región en indicadores clave. Un tercer pilar es la capacitación y el desarrollo de herramientas de aprendizaje. Aquí se ubica este curso, por supuesto, como una herramienta práctica que acompaña la transición hacia la implementación, pero también tenemos otros recursos que les invitamos a explorar en la página del observatorio. Y por último, el observatorio promueve el intercambio y diálogo entre actores clave, ya sea de gobierno, sector privado, desarrolladores, validadores, verificadores, academia, socios multilaterales, solo por mencionar algunos. Bueno, en resumen, el curso no es un producto aislado, es parte de una plataforma regional liderada por organizaciones relevantes en esta materia y que busca contribuir a la gestión del conocimiento para la toma de decisiones a diferentes niveles. Moviéndonos a la siguiente, bueno, ahora el por qué y el por qué ahora, alineado con lo que ya mencionaban Ana y Jimena, pues estamos en un periodo clave, la región está transitando de la preparación a la implementación, muchos países ya vienen construyendo marcos y explorando mecanismos, y en esa transición aparecen brechas muy comunes que vemos repetidas en distintos contextos en países de la región. Retomando lo que ya mencionaron mis colegas, pues están asociados, por ejemplo, a capacidades en el diseño regulatorio, en MRB y registros, temas de salvaguardas, procesos de autorización, implementación de ciclo de proyectos, entre otros. El costo de no cerrar esas brechas no es solo la falta de conocimiento, sino que el costo se ve principalmente como oportunidades desperdiciadas para movilizar la acción climática, asociado a procesos que tardan mucho tiempo, que nunca se completan, riesgo reputacional, menor acceso a financiamiento y cooperación, entre otros. Porque cuando no hay claridad institucional, trazabilidad o confianza en la integridad, pues es muy difícil movilizar la inversión y sostener acuerdos. Entonces, ¿qué aporta este curso en concreto? Bueno, aporta una ruta autoguiada para fortalecer capacidades técnicas con un enfoque aplicado
no se queda en definiciones, sino que conecta conceptos con decisiones y tareas que hoy los países y los actores realmente necesitan ejecutar, incluyendo herramientas y casos de la región. Quisiera quizás contarles un poco sobre la estructura del curso. Son 13 módulos que están estructurados en 3 segmentos y está pensado para ir de cero hacia un nivel más experto. Entonces avanzamos desde fundamentos hacia sistemas y luego hacia una implementación práctica. Entonces, en breve, el segmento uno que está enfocado en fundamentos y marco internacional. Aquí se construye pues el lenguaje común y la base conceptual de cambio climático, el Acuerdo de París, los mercados de carbono y la participación en el artículo 6. Ya luego viene el segmento 2 enfocado en instituciones y sistemas. Y en este segmento entra lo que generalmente define si un país puede operar con integridad y eficiencia, es decir, cuáles son los arreglos institucionales, las políticas públicas, los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para los mercados de carbono, la participación de actores y salvaguardas sociales y ambientales. Y aquí el curso responde a brechas pues, de implementación de quién hace qué, cómo se coordinan esos roles, cómo se asegura la trazabilidad y cómo se gestiona la participación. En el segmento 3 ya pasamos a un enfoque de desarrollo de proyectos y es un poco más operativo de cómo aterrizar todo esto en proyectos y en generación de unidades de alta integridad. Entonces aquí recorremos desde el ciclo de vida del proyecto, pasamos por procesos de validación y de verificación, generación de unidades de alta integridad, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza y por supuesto casos de estudio en la región que ayudan a aterrizar el aprendizaje en aplicaciones pues más concretas. Aquí, bueno, ¿qué esperamos que se lleven las y los participantes al final del curso? Aquí resaltamos 5 puntos clave. La primera es la capacidad de comprender el marco climático internacional y el rol del artículo 6. La segunda es la capacidad de analizar instrumentos de mercado y opciones de diseño y su coherencia con las NDCs. En tercer lugar, tenemos la aplicación de conceptos clave que ya mencionamos, MRV, autorización, contabilidad, ajustes correspondientes, registros, entre otros. En cuarto lugar, la capacidad de considerar criterios de integridad y salvaguardas sociales y ambientales. Y finalmente, algunas capacidades para el desarrollo de proyectos pues, de mitigación en general y en particular proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, en otras palabras, el curso busca que la conversación pase de qué es, a qué implica y cómo se implementa, con un foco fuerte en la integridad y también la realidad institucional de los países de América Latina y el Caribe. Ahora lo más práctico y es cómo usarlo. Bueno, aquí proponemos quizás 4 opciones, pero ustedes desde sus roles pueden identificar otras más. La primera es como recurso de inducción. Funciona muy bien para nuevos equipos de gobierno, desarrolladores y organismos de validación y verificación que necesitan una base común. Asociado a eso también puede ser usado como capacitación interna, un proceso de entrenamiento dentro de instituciones y también como guía para estructurar oportunidades de aprendizaje entre pares y de asistencia técnica. En tercer lugar, también para construir ese lenguaje común, quizás en procesos en que se están llevando procesos de cooperación, de negociación o diseño regulatorio, en donde es importante alinear la terminología, los conceptos y las expectativas de las personas que están negociando. Y finalmente, como base para identificar prioridades porque el curso puede ayudar a ubicar dónde están los vacíos más relevantes y por tanto también qué apoyo adicional en fortalecimiento de capacidades debería priorizarse. Bueno, y finalmente quiero resaltar que el objetivo último de este curso es poder traducir conceptos técnicos en decisiones, regulaciones y prácticas y que esperamos que lo encuentren de utilidad desde sus diferentes roles en la construcción de mercados de carbono con integridad. Con esto le doy paso a Carla, quien nos va a hacer una demostración muy breve sobre la plataforma del curso, la navegación, el proceso de inscripción y la certificación. Adelante, Carla. Muchas gracias, Ángela. Es un gusto para mí estar con ustedes. Solo confirmar que se me escucha correctamente. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, perfecto.
Mi nombre es Carla Delgado y lidero el equipo de comunicaciones del Observatorio de Mercados de Carbono junto a Ángela y a Javier Bianchet, quien es nuestro coordinador de tecnología y desarrollo web. Ahora vamos a navegar juntos la plataforma del curso en vivo. Para eso voy a compartir mi pantalla. Unos segunditos. Share. Aquí está. Screen. Listo. Estamos todos viendo. Ustedes son las primeras personas, que no es el equipo técnico, en ver esta plataforma. O sea, esto es un gran privilegio de que estén aquí con nosotros y es un gusto para nosotros finalmente presentarles esto que llevamos muchos meses de trabajo. Este es el curso virtual del Observatorio de Mercados de Carbono. En el chat vamos a estar compartiéndoles el enlace para que puedan acceder directamente. De todas formas, al final de este evento vamos a enviarles un correo electrónico, así como recibieron su invitación, van a recibir pues la invitación formal ya no al evento, sino a registrarse en el curso y ser parte de pues esta generación pionera de cero a experto. Entonces, vamos a navegar juntos la plataforma. Como ven, es muy sencilla. Aquí lo primero que pueden hacer es aquí registrarse al curso, pero si quieren curiosear un poco más la página, pueden aquí tener una pequeña introducción. Aquí está el detalle de los módulos, como lo explicó Ángela, segmento uno, segmento 2, y nuevamente registrarse al curso. Y aquí pueden ver las diferentes lecciones dentro de cada uno. Sin embargo, vamos a ir directamente a la parte de registrar al curso. Es muy sencillita. Uno entra aquí. Ok, aquí en la parte de inscripción al curso, puedes llenar nombre, apellido, organización. Aquí Javi va a hacer la muestra eh, para poder acceder al curso. Una vez que organización, país, ponen su país favorito. Género por temas de indicadores, porque siempre queremos eh, indicadores de cuántas personas eh, son parte de nuestro curso. Y luego registrar curso. Una vez que estamos dentro del curso, van a recibir un correo electrónico también al correo donde registran y ese correo también les va a dar un link directamente al curso también. Entonces, como verán, están los módulos en secuencia y es muy importante que cuando terminen de ver la pantalla, vayan hasta el final. Muy lindo. Así se ve el primer módulo de cero a experto. Gracias. Entonces, van a notar que, por ejemplo, ahora que estamos en la parte de la introducción, está el circulito con la mitad rellena y las demás lecciones están con un candadito, porque es muy importante que al final de la sesión vayan hacia el fondo, que digan completar sección, porque eso les va a habilitar la siguiente lección. Entonces, una vez que ponen completar lección, van a poder ver la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué pasa si se llegasen a salir de la página? Cuenta que terminaron por hoy, ok, salir del curso, pueden volver a entrar y ahí mismito les va a volver a salir reanudar curso. Antes de cerrar, quiero compartirles algo súper importante, es que este curso ha sido desarrollado para ustedes con muchísimo cariño para ponerlo al servicio de la región. Para nosotros es una herramienta que busca fortalecer capacidades, pero también construir una visión compartida sobre los mercados a carbono con integridad. Por eso también les invitamos a que recomienden este curso a sus colegas, a sus equipos y a las instituciones, porque fortalecer los mercados de carbono no es solamente una tarea técnica, es una oportunidad para avanzar con una transición justa, con equidad de género, transparencia y con beneficios reales para las comunidades. La integridad de los mercados de carbono, en el fondo, es una forma de cuidar la confianza y la ambición climática y el impacto que queremos lograr en nuestros países y en toda América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por estar aquí, por su compromiso y por ser parte de este camino con nosotros. Ya nos contarán cómo les va a ir en el curso. Espero verlos a todos ustedes graduados con su certificado firmado por el equipo del Observatorio de Mercados de Carbono. Un abrazo y que tengan un hermoso día. Gracias, Ángela. De vuelta contigo. Gracias, Carla y Javier. Bien, también recordarles que por ahora ya está disponible el segmento uno. A finales de este mes tendremos el segmento 2 disponible para ustedes y el siguiente mes ya estará el segmento 3. Y de vuelta con Andrés para la presentación del panel. Gracias, Ángel, y gracias, Carla, por esa presentación. Ahí, a pesar de las dificultades técnicas, igual pudimos ver muy bien
cómo está compuesto el curso, los módulos que están disponibles y esperamos que desde el observatorio que ustedes puedan aprovechar toda esta información. Entonces, siguiendo con nuestra agenda, tendremos a continuación el panel en el que se tratará sobre cuáles son, digamos que, esos retos a través de esos retos que tenemos sobre el artículo 6 sobre los mercados de carbono y cómo podemos cerrar esas brechas a través del fortalecimiento de capacidades. Entonces, aquí en pantalla ustedes ven este panel de lujo. Tenemos a nuestra moderadora Adriana Gutiérrez, que es actualmente miembro del órgano supervisor del artículo 6.4, es decir, del PACAM. Tenemos a Natalia Cardona, y muchas gracias Natalia por estar aquí, asesora de mitigación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. Tenemos a Camilo Trujillo, asesor de políticas en International Emissions Trading Association, IETA, y a Joel Ramírez, gerente de organismo verificador y Asociación de Normalización y Certificación de México, ANSI. Entonces, no siendo más, Adriana, te daría la palabra para que nos puedas liderar en esta parte sobre el panel de discusión. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Andrés, y también muchas gracias a todos por la invitación y también a los asistentes que se encuentran aquí el día de hoy. Esperamos que este panel también pueda ayudarles a ustedes a resolver dudas específicas sobre temas de la implementación de artículo 6. Entonces, para no atrasar más la agenda, vamos a empezar con las preguntas. Eh, la primera pregunta que le quisiera hacer a todos los del panel, y tal vez podríamos empezar desde Natalia, que nos pueda dar una respuesta al respecto. La primera pregunta es, ¿cuáles son las dos principales brechas que ustedes han visto desde su sector gobierno para operacionalizar los mercados de carbono eficazmente y específicamente artículo 6? ¿Y qué actores requieren mayor apoyo específico para cerrar estas brechas? Entonces, Natalia. Muchas gracias, Adriana. Buenos días a todas y a todos. Gracias por el espacio y es un gusto estar el día de hoy con ustedes aquí. Como mencionaron, pues soy asesora del Departamento de Mitigación en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Em, Respondiendo a tu pregunta, Adriana, creo que desde la perspectiva de gobierno podría identificar dos brechas fundamentales, muchas de las cuales, digamos, ya platicaron anteriormente las colegas que hicieron las presentaciones. Em, pero digamos, podría identificar dos brechas fundamentales para poder operacionalizar estos mercados de carbono bajo el artículo 6. La primera es, digamos, una brecha institucional, más que todo, es aún ese proceso de definición de esos arreglos institucionales clave. Cómo se articulan los ministerios, digamos, no solo el Ministerio de Ambiente, sino todos los demás sectores y secciones involucradas dentro de este mecanismo, cómo se articulan, quién hace qué, definir esos roles es muy específico y esta falta de claridad, pues quiera que no, sí genera cierta incertidumbre tanto para los actores públicos como privados y creo que limita un poco la participación más estratégica dentro de estos mecanismos, ¿verdad? La segunda brecha, tal vez que identifico, también la mencionaron, es tanto técnica y es digamos, en sistemas más específicos como particularmente temas como el MRV, la contabilidad y incluyendo también la aplicación de estos ajustes correspondientes, ya que y la implementación de salvaguardas también es muy importante, son elementos críticos para garantizar ahora esta integridad ambiental en los mercados, ¿verdad? Y en este contexto también, digamos, creo que las capacidades y el fortalecimiento de capacidades debe de ir no solo a los ministerios, sino también tal vez un poco más sectoralizado, ¿verdad? A los sectores que están involucrados, tanto energía, eh, agricultura, transporte, digamos, creo que a veces el conocimiento se queda muy como enfocado en algunas instituciones del gobierno y es importante como hacer ese tipo de difusión de conocimiento para que todos estén involucrados, ¿verdad? Al final creo que se trata
de fortalecer, digamos, todo el ecosistema y no solo una parte del mismo. Entonces, como ese fortalecimiento alrededor de todos los actores es muy importante. Listo, gracias Natalia. Muy claro y por supuesto el tema de roles y responsabilidades es un tema muy importante en la parte de la implementación y eso debe estar pegado a un fortalecimiento de capacidades. Teniendo en cuenta esto y vinculándolo un poco a roles que también puede ser un poco de sector público, como el sector de la normalización, me gustaría pasarle la palabra a Joel para que Joel nos pueda dar desde su perspectiva cuáles son las brechas en términos de las capacidades para implementar artículo 6, siendo ustedes como parte del rol tan importante en la parte de la V del MRV que mencionaba Natalia. ¿Ustedes cómo lo ven desde ANSE México, estas posibles brechas que existan y qué tipo de pasos se deberían dar para cerrar estas brechas? Gracias, Adriana. Bueno, sí, de hecho me voy a permitir apoyarme en una diapositiva rápidamente. Espero ya la estén viendo. Eh, Sí, ya está. Muy bien. Eh, bueno, aquí lo importante es que nosotros empecemos, sobre todo considerando pues este objetivo de este curso que estamos también, que están lanzando hoy, que es un curso que inicia desde cero a un nivel experto. Considero importante comunicar a la audiencia por qué los organismos validadores verificadores estamos en este proceso de los mercados de carbono para de ahí identificar cuáles son las brechas principales. Eh, este es un proceso típico de un mercado de carbono. Obviamente el mercado puede cambiar dependiendo del esquema, pero típicamente las organizaciones se enfrentan a estas etapas. Identifican un problema ambiental, diseñan un proyecto para atender ese problema, elaboran su documento del proyecto y es ahí donde contratan a un organismo validador verificador. ¿Qué es lo que da este organismo validador verificador? Es dar certeza al proyecto con una visión de un tercero, lo que da la imparcialidad al proceso. Para que después, dependiendo del esquema, este proyecto se registre, ¿sí? En un mercado, se implemente el proyecto y pues se dé la certificación y la emisión de créditos o los resultados correspondientes, sobre todo que no es el principal fin, pero es uno de los más buscados, que es la comercialización, ya sea de estas actividades de mitigación, emisiones o reducción. Entonces, desde este punto de partida, aquí hay este es el proceso pues básicamente de autorización. Entonces, las brechas que nosotros hemos identificado es, eh, existen los suficientes organismos validadores verificadores en América Latina, suficientes para atender las necesidades de las organizaciones y de los esquemas y de los mercados, porque, insistimos, en un proceso de este tipo, la validación de un tercero es indispensable para dar esta certeza, para dar esta integridad que el artículo 6 del Convenio de París hace mucho énfasis. Entonces, para esto, una de las brechas importantes es identificar si como proveedores de servicio los organismos validadores verificadores son los suficientes. Ahora, ¿qué apoyo se necesita? En cada país de los que están participando en esto, pues se deben de desarrollar esquemas para el desarrollo, la acreditación y el reconocimiento de las actividades de los organismos validadores verificadores. Y bueno, ahorita en una siguiente intervención, comentar un poquito más de esto, pero sí yo dejaría en esta primera etapa esa necesidad que identificamos desde los evaluadores, ¿no? Creación de infraestructura para evaluar y el apoyo por parte de los gobiernos para acreditar a esos organismos validadores verificadores. Eso sería todo por el momento. Listo, gracias Joel. Supremamente válido tu punto. Realmente si no hay validadores y verificadores, el mercado tampoco puede funcionar de manera adecuada. Entonces, ahora quisiera pasarle la palabra a Camilo como representante de una
asociación en la que también pueden encontrarse validadores y verificadores, pero también otro tipo de actores como quienes desarrollan los proyectos. Entonces, Camilo, desde la perspectiva de IETA, ¿cuáles son las principales brechas y qué actores requerirían ese apoyo específico? Súper, Adriana. Bueno, primero agradecer a los organizadores de este evento. Realmente me siento como en un concierto de BTS, 445 personas conectadas. Creo que no es un número menor y sobre todo muy importante porque, claro, artículo 6, mercados de carbono, pues para los que estamos en esto día a día, cada vez nos vamos acostumbrando más y incluso terminando de aprender cosas, pero lógicamente para las personas que no están en este tema día a día es un tema supremamente técnico y complejo. Entonces yo creo que es un gran espacio para que este tema llegue a ustedes y también ustedes dentro de sus roles en las instituciones que hacen parte también puedan identificar oportunidades en mercados de carbono. Ya yendo a tu pregunta exactamente, Adriana, comentar un poco qué es Dieta. Nosotros somos el principal gremio de actores de mercados de carbono a nivel global, con cerca de 300 empresas. Como bien dices, representamos el sector privado en toda la cadena de valor. Y yo creo que dentro de lo que ha sido la experiencia que hemos tenido con diferentes gobiernos en la región, he visto, o voy a explicar como un poco tres casos. Uno en el cual todavía tenemos países, digamos, funcionarios donde están todavía entendiendo cómo Artículo 6 les ayuda a sus países a cumplir con las metas de las NDCs, ¿cierto? Todavía hay países que le tienen como un poco de temor, que le tienen como un poco de recelo porque lo pueden estar viendo más como una competencia que como un mecanismo complementario. Nosotros, lógicamente, desde la visión de IETA que tenemos, es absolutamente un mecanismo complementario que te puede ayudar a traer financiamiento climático para actividades de mitigación que tú no puedes costear. Y el hecho de que tú estés transando ITMOS a través del artículo 6 para otros países, no significa que todos los ITMOS se tengan que ir para ese otro país que está comprando. Hay ITMOS que tú puedes dejar para tu contabilidad nacional y lógicamente puedes también tener algunos cobros que puedes hacer, algunos fees, para que incluso esos recursos también se queden en tu país y puedas invertirlos en actividades de mitigación. Entonces yo diría que eso es uno de los principales elementos, como, digamos, cómo llevar ese conocimiento, cómo llevar casos prácticos, ejemplos, para que funcionarios o digamos, dentro de la posición estratégica de ciertos ministerios, gobiernos, puedan darse cuenta que artículo 6 no es competencia, sino que puede ser un instrumento complementario. Esto, claro, para que se pueda dar, tiene que estar también muy alineado con lo que son digamos, el desarrollo de estudios técnicos para tú poder identificar tipologías de proyectos elegibles para artículo 6, porque entonces, claro, cuando tú tienes tus metas climáticas y tú tienes tus NDC y ya tienes identificado con qué sectores vas a cubrir tu NDC, también puedes identificar eventualmente a través de análisis con qué otros sectores necesitas financiamiento climático, que es usualmente cuando se separan como el compromiso a mi meta condicional, el compromiso a mi meta incondicional, pero también ya tú vas diciéndole al sector privado o a aquellos que quieran invertir en proyectos para artículo 6, vea, este es mi listado de proyectos elegibles donde yo necesito financiamiento climático, donde necesito transferencia de tecnologías, donde necesito recursos para poder desarrollar estas actividades. Entonces, eso, pues para hacer eso, realmente se necesitan trabajos técnicos, se necesitan obviamente identificar esas oportunidades de mitigación, identificar esos costos de abatimiento que pueden tener esas actividades de mitigación y muchas veces eso se puede dilucidar en el desarrollo de unas curvas MAC, pero eso muchas veces, ya lo decía alguien durante este webinar, eh, mm, usualmente los ministerios de ambiente tienen falta de capacidades en términos de personal y vemos gobiernos donde tienen tres, cuatro personas trabajando en instrumentos de precio del carbono internos, trabajando en artículo 6, trabajando en NDCs, trabajando en cambio climático. Entonces, ahí es donde sí o sí se necesita el apoyo de entidades externas, multilaterales, think tank, ONGs, diferentes recursos que ayudan a los países a poder hacer estas consultorías y estos análisis ya para que los ministerios puedan tomar unas decisiones informadas. Y me iría con dos cosas para terminar rápidamente. También he visto casos de países que efectivamente, pues haciendo un poco relación a esto, tienen el interés, quieren avanzar, pero son nuevos y no saben cómo. Entonces, lo junto un poco con lo que ya les venía comentando de que ese apoyo técnico a países por parte de terceros es fundamental. Y con el último caso que cierro es este tema de creación de capacidades, no solamente es con equipos técnicos.
también es con tomadores de decisión de más alto nivel, porque muchas veces, si no tenemos a esos tomadores de decisión de alto nivel, digamos, concientizados sobre las oportunidades que trae Artículo 6 y mercados de carbono, simplemente no van a priorizar esos temas. Y me alegra estar viendo a Natalia asintiendo y también a Adrián un poco, porque realmente no vamos a poder tener el go de esos funcionarios de alto nivel con equipos jurídicos, con ciertos procesos burocráticos que hay que, digamos, avanzar a nivel de los mismos ministerios. Entonces yo diría, la creación de capacidades no es solamente con equipos técnicos, también es con personas de alto nivel en los ministerios, que además se puede correr con el obstáculo de que estén cambiando constantemente. Entonces, si tienes un director o un viceministro o un secretario de cambio climático que está cambiando cada año, pues toca hacer el trabajo cada año, porque no hay de otra. Ellos son los que al final dan el go para avanzar con las normativas y con eso cierro. Gracias, Ariana. Gracias, Camilo. Genial tu apertura con el concierto de BTS. Debo decir que yo no conseguí boletas ayer. Eh, Pasa. pero volviendo a las cosas que mencionaste, porque mencionaste varios elementos que creo que se han mencionado en varios espacios y que incluso Natalia también estaba sintiendo junto conmigo de que son totalmente ciertas. Eh, temas como de capacidades que se deben fortalecer, pero no solamente desde la parte técnica, sino también desde la parte directiva, pero no solamente eso, sino que requiere que haya un equipo que se pueda dedicar a esto y que no tenga todas las, como tantas funciones y que por ende no tenga el tiempo para poder hacer el trabajo. Creo que son temas que se repiten en muchos espacios, en muchos temas, no solamente artículo 6, muy seguramente en todos los países nos pasa lo mismo para diversos temas, incluso cambio climático en general. Pero entonces ahora le voy a pasar la palabra a Rodrigo, que tiene un perfil de múltiples perfiles y experiencias que ha tenido desde sector público hasta sector privado. Y por eso lo dejé de último, porque él es como el intermedio entre los otros panelistas. Entonces, Rodrigo, te cedo la palabra para que nos cuentes cuáles brechas consideras tú que existen, y qué tipo de mejoras deberían haber. Hola Adriana, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mis disculpas por sumarme un poquito tarde en esto. Yo creo que es difícil sintetizar esto de las dos brechas como en dos simples casos. Yo hablaría de dos lógicas de caminos paralelos que tienen brechas particulares. Uno, el sector público, me imagino que aquí ya alta exposiciones han tenido. La lógica en el sector público va desde la vinculación del mandato político, ¿cierto? De tener una visión de política de Estado sobre lógicas de instrumento, con todo lo que eso conlleva en la materialización de una hoja de ruta de implementación, con las brechas naturales del desarrollo de equipos técnicos. Yo creo que todos los países enfrentan eso como un común denominador, pero en la práctica eso se traduce, en el caso de los países de la región, en muchas veces baja dotación de equipos, por lógicas presupuestarias, que eso es una realidad común, no solo en lógicas de mercado en la región, sino que en el diseño de políticas públicas. Como sabemos, mucho de los equipos de países que están más avanzados en la región trabajando en mercados se sustentan mucho en cooperaciones internacionales, que por muy prolongadas que sean en términos de par de años, no te garantizan una continuidad a lo largo del tiempo. Sí para levantar equipos, sí para levantar conocimientos, sí para diseñar y operativizar, pero esto tiene que tener una lógica de financiación de largo plazo. Una de las brechas que yo veo esto es esta visión de largo plazo sobre el mantenimiento de los instrumentos, en términos del diseño y de su financiamiento, en términos del desarrollo de las capacidades. Eso por un lado. Otra cosa que veo desde el sector público tiene que ver con, insisto, en esta visión política del instrumento como un instrumento de gestión climática. Me pasa que concentran la discusión en cómo se diseñan, cómo opera el mercado, pero pocas veces esto se vincula a la lógica de la política pública, del bien público. Entender los mercados como un instrumento de gestión climática para los estados, siento que es algo que no ha sido tan natural, que se ha abordado desde la implementación práctica de esto como una vinculación del público-privado, ¿cierto? Que genera un co-beneficio de reducción,
pero me cuesta ver una visión conjunta de cómo esto articula con las otras lógicas de política, instrumentos de comando y control. Entender la dinámica del mercado en función de las necesidades de política pública creo que es una brecha que hay que entender. Y esto se traduce, o se traduciría, uno esperaría que se tradujera, en una suerte de un policy mix integrado, donde tanto instrumentos de comando y control se complementan con instrumentos de mercado y generan un objetivo común de política climática nacional. Por el lado del sector privado, y sin querer extenderme mucho, creo que existe una brecha de comunicación importante con el sector público. Si bien existen conversaciones, son aisladas, veo poco, me ha tocado ver pocos instrumentos de conversación vinculante. En el caso particular de Chile, que hace poco lanzamos nuestro reglamento de artículo 6, que fue un trabajo grande, se establece la participación del sector privado en ciertas conversaciones de un comité experto sobre el artículo, pero no de manera vinculante. Creo que existe un puente ahí necesario. El sector privado es el actor llamado a generar las inversiones. Por tanto, más allá de dar señales claras en el diseño de la política, su vinculación en el diseño práctico también es súper importante. Los tiempos, la urgencia y la sensibilidad del sector privado son completamente distintas. Y eso básicamente va a terminar moviendo la aguja en términos de si el mercado responde a las expectativas que tienen los estados en cuanto a su participación en la gestión climática. Gracias, Rodrigo. Un punto supremamente válido del papel que también juega el sector privado en la implementación de los proyectos como tal y en hacerlos realidad. Creo que este era un punto que no habíamos tocado antes desde los panelistas. Entonces, bienvenido al nuevo punto de las brechas que existentes. La siguiente pregunta que me gustaría abordar, ya habiendo hablado de las brechas existentes, es ¿qué herramientas o estrategias y formatos considerarían ustedes que son efectivos? Como por ejemplo, y aquí te voy a devolver la palabra, Rodrigo, en esa inclusión del sector privado y en su actuación y consolidación o articulación con el sector público, ¿cuáles tú crees que podrían ser estas estrategias o herramientas que deberían tenerse en cuenta? Mira, mucho de lo que hemos conversado, revisado, propuesto y también nos ha tocado articular acá, por lo menos desde Chile, es la vinculación temprana del sector privado en las lógicas de diseño de la política. Sabemos que artículo 6 tiene una lógica estructural que no cambia mucho, pero su implementación se debe adaptar a la realidad institucional, ¿cierto? A las realidades legales y también a los contextos implementatorios en cada uno de los países. Incluir al sector privado, porque el principal actor llamado a la acción bajo estos instrumentos en etapas de diseño es sumamente relevante, porque incluso en términos procedimentales sensibiliza al diseñador de la política, y ahí Adriana, tú tienes más experiencia ya reciente que nosotros, en términos de la necesidad de agilizar procesos, en entender los tiempos de respuesta necesarios que son distintos. No entendemos que los tiempos de respuesta del sector público son completamente distintos a los tiempos de respuesta que tiene que tener el sector privado. Muchas veces se pueden conectar, pero no necesariamente deben seguir la misma temporalidad. Entender esa sensibilidad es súper importante y también por una lógica de construcción de confianza. Las inversiones se materializan ahora, pero tienen impactos que trascienden por muchos, muchos años. La estabilidad institucional, la gobernanza son señales claras que muchas veces no son tangibles en términos de la evaluación financiera de algunos de los proyectos, pero sin duda mueven la balanza. Mueven la balanza en la decisión de la incorporación del capital en ciertos territorios, ¿cierto? El desarrollo de proyectos en otros y también sobre la importante decisión de explorar nuevos futuros. Lo que yo he visto es que lo que se ha estado trabajando son indicaciones casi explícitas de decir, esta es la ruta que esperamos que el sector privado siga en términos de las inversiones necesarias para crear los créditos que le generan el incentivo. Pero también tiene un rol en la creación de nuevos horizontes, en la creación de nuevos futuros y creo que también eso es súper importante involucrar en esta conversación de diseño. Siento que lo que está haciendo el gobierno, los gobiernos es súper ambicioso porque quiere influir en las dinámicas del mercado en función de tu objetivo política. Y para eso tú tienes que tener las sensibilidades necesarias para que esos estímulos
generen la dinámica que necesita, si no, va a crear un monstruo gigante en términos institucionales, de inversión, de generación de capacidades, con quizá un impacto reducido en aquellos tomadores de decisiones reales. Buen alineamiento, buena gobernanza, buenos procedimientos y certeza institucional y regulatoria, sin duda, allanan el camino en esa línea. Súper, gracias Rodrigo, supremamente al punto y entendido. Y para generar un poco de diálogo también entre las ideas como las estaba hilando, quisiera darle la palabra a Natalia desde sector público también, como ve qué tipo de estrategias y herramientas se deberían dar para poder cerrar las brechas mencionadas. Sí, gracias. Yo creo que desde la experiencia de gobierno, digamos, hemos visto, o bueno, tal vez ahí un poco a título personal, digamos, herramientas que van más allá, digamos, de una capacitación teórica y que se enfocan más que todo en como construcción de sistemas, digamos, que funcionan en la práctica, digamos, es pasar justamente eso que estábamos platicando, ¿verdad? De lo teórico a la implementación, creo que hay un salto muy grande. Em, Nosotros actualmente en el país desarrollamos bueno, estamos en proceso de desarrollar, digamos, como los marcos regulatorios para aplicar, para funcionar bajo estos mecanismos. Em, utilizamos, hicimos un espacio interinstitucional con todos los ministerios y asociaciones, digamos, que tengan que ver con este tema. No hemos incluido al sector privado y creo que ese es un paso próximo que todavía estamos a tiempo de, pero sí lo que mencionaba Rodrigo, digamos, es muy importante hacer ese acercamiento desde el inicio y que esa formulación sea en conjunto para que la implementación sea muchísimo más fácil, ¿verdad? Que esos obstáculos y barreras vayan siendo limitados desde el inicio y que todos estemos como en la misma página. Entonces creo que ha sido muy fundamental este espacio. Actualmente, como les digo, solo es instituciones públicas. Sin embargo, pues este año la idea es ya acercarlo al sector privado y tener como esa formulación desde el inicio con ellos. Creo que también algo que es muy importante es ese acercamiento y aprendizaje basado en casos reales, ¿verdad? Usualmente la teoría es importante, pero como les decía, la práctica es diferente y ese acercamiento de espacios con otros países y otras instituciones internacionales como a la que Camilo representa, ¿verdad? Como esa ayuda y esa participación en espacios es muy importante. A través de ejercicios prácticos se demuestra, digamos, análisis de proyectos existentes o simulaciones de procesos que a la larga, pues, digamos, la región va enfrentando. Yo creo que Guatemala está un poco atrasada en ese sentido, digamos, dentro de los países de la región, pero, digamos, vamos siguiendo los pasos de los demás y creo que esa comunicación es sumamente importante. em, Porque también, digamos, este fortalecimiento debe ser, como mencionaba también, eh, algo simultáneo, digamos, a través de toda la cadena, no solo de gobierno, sino todos, ¿verdad? Todos vamos aprendiendo juntos y no solo organismos validadores, también desarrolladores de proyectos. Si uno avanza y los otros no, pues el sistema tampoco funciona del todo, ¿verdad? Entonces creo que es algo que debe ir caminando. Entonces, digamos, como que la idea sería no es solo capacitar, sino también esta construcción de sistemas que queden dentro de las instituciones y que puedan generar instrumentos y procesos y estos espacios de coordinación que permitan como esa difusión del conocimiento y la apropiación del mismo. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos puntos también. Realmente hacer capacitaciones más allá de la teoría es un tema muy importante y esto está un poco también enlazado con lo que decía Camilo de la importancia que entre los mismos países pudiéramos intercambiar conocimientos, sobre todo con quienes van más adelante del resto.
Entonces, teniendo en cuenta y hilándolo a través de este punto, le pasaría la palabra a Camilo ahora para que nos cuente, además de esta estrategia que ya nos había mencionado en la respuesta a la pregunta anterior, si tiene algún otro tipo de estrategia o herramienta que debería ser utilizada para cerrar las brechas que existen actualmente en la implementación de artículo 6. Quiero hacer, o sea, ya lo mencionamos, pero quiero poner un ejemplo, y es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico reúne México, Colombia, precisamente Perú, Chile, y nosotros desde YETA hemos estado como observadores acompañando y también apoyando incluso técnicamente uno de los estudios. Y realmente uno se da cuenta cómo funciona. Así funciona porque hemos visto cómo Colombia dice, no, venga, nosotros lo hicimos así, esto nos funcionó, esto no. Chile también dice, ah, bueno, pero entonces esto yo lo puedo coger para el impuesto verde, México también, etcétera. O sea, todos los países participan. Claro, todavía no hemos llegado al punto de tener ese, compartir experiencias a nivel de artículo 6 porque todavía estamos muy nuevos, pero yo sí me imagino quizá en unos cuantos, ojalá meses, no dure tanto tiempo, ya se pueda dar ese intercambio de experiencias entre países sobre artículo 6. Ahora, quiero ir a otro punto que es muy importante y es precisamente cuando se están definiendo las tipologías de proyectos aplicables para artículo 6 por parte de los países, hay muchas que se tienen que definir con los ministerios sectoriales. Pero entonces imagínense, si para un Ministerio de Ambiente muchas veces, y esto pues no es porque sea el gobierno, todos nos ha pasado, entender artículos es un tema complejo, por eso enhorabuena que se esté lanzando este curso por parte del observatorio. Em, Imagínese usted llegar a otros ministerios a decirles, venga, que es que le voy a hablar de artículo 6 y los otros ministerios como que, "Uy, venga, ¿y eso qué, con qué se come, eso cómo funciona?". Entonces, ahí yo creo que ahí también tenemos un reto muy importante. Precisamente tuvimos también a Guatemala que nos presentó la semana pasada los miembros de YETA que están haciendo y también mencionaban sobre esa mesa interinstitucional. Y son mesas que se tienen que consolidar en los diferentes países, pero ahí hay un reto importante y es mantenerlas vivas. Muchas veces están las instancias, no siempre están activas o activas como debieran. Entonces ahí también debe haber un rol de liderazgo importante o de apoyo importante para que esto pueda salir adelante. Y el caso, por ejemplo, lo tiene muy claro Chile, que yo creo que a Chile hay que felicitarlo con todos los ánimos porque han hecho un trabajo muy importante. Ellos precisamente tienen un procedimiento digamos, o digamos, tienen un comité técnico que es el Comité Nacional para el Artículo 6 del Acuerdo de París, donde se sientan con los diversos ministerios a dialogar sobre los tipos de proyectos que también están aplicando Artículo 6, cuáles son esas metodologías que pueden funcionar, cuáles son, por ejemplo, también esos tipos de proyectos. Entonces, yo creo que ahí viene un trabajo importante, no solamente de intercambio y diálogo entre países, sino entre las mismas instituciones dentro de los países. Y otros dos puntos que tengo yo por acá es el tema de con los OBBs, eso incluso lo conversé con algunos estándares de certificación, les ha funcionado mucho el tema de entrenamientos prácticos y presenciales para creación de capacidades. Esto se ha venido diciendo y Joel lo dijo muy importante, el rol que tienen los organismos de validación y verificación. Y también vemos que el mercado es relativamente nuevo, pero no se cuenta con las capacidades técnicas suficientes en ciertas instituciones para generar esos trabajos y además los estándares vienen cambiando mucho con los nuevos requerimientos del Consejo de Integridad para Mercados Voluntarios de Carbono, del PACAM, las nuevas decisiones. Entonces, si los estándares cambian, las metodologías cambian, lógicamente, pues en el caso de los OES, este tema de entrenamientos prácticos y presenciales es muy importante. Yo creo que con eso cerraría por el momento para seguir. Además, ya nos quedan 7 minutos. Sí, no, gracias Camilo. Y supremamente el punto también porque ahora terminaste con los OEBs y eso nos lleva precisamente a darle la palabra a Joel para que nos pueda también decir desde su perspectiva cuáles creen que los espacios, estrategias o herramientas que ustedes consideran desde la parte de la evaluación de la conformidad, qué tipo de elementos serían necesarios para que precisamente funcionen estos elementos. Muy bien. Bueno, como les comentaba en la primera intervención, es importante que, pues, dentro de de este proceso pues, la implantación, la puesta en práctica
de proyectos de mitigación, de reducción, etcétera, de emisiones, de acuerdo también a los compromisos que cada uno de los países tenga, de acuerdo a pues a este acuerdo internacional. Lo que nosotros detectamos en cuanto a capacidades y bueno, y a las propuestas para solventar es desde el punto de vista de los organismos validadores verificadores. Si ven en las intervenciones pasadas, hemos hecho mucho hincapié en las necesidades de competencias técnicas para el conocimiento, la aplicación, la creación de metodologías. Es importante que si un organismo de validación va a participar dentro del proceso, como lo mostraba en la diapositiva pasada, pues que este organismo tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en la diapositiva que les muestro, dentro de las funciones que vemos de un organismo de este tipo, que es validar y verificar, pero realmente lo que un organismo de este tipo hace es confirmar que una declaración de un proyecto está cumpliendo con los requisitos para poder realizar ese proyecto, que sería una validación, o la confirmación de una declaración de que esa declaración de un proyecto o de un inventario cumple con requisitos ya establecidos. Entonces, esa es la visión imparcial y de tercera parte que debe de tener un organismo. Por lo tanto, un organismo de ese tipo debe de tener capacidades técnicas, debe de demostrar que tiene la competencia y la confiabilidad, porque a final de cuentas este es un proceso que le da certeza, le da integridad a todo el proceso que busca al final de cuentas, pues una transacción principalmente en el tema de emisiones. Entonces, es importante que los organismos que participen como validadores verificadores demuestren esta competencia y esto se logra a través de un tema que se denomina acreditación. Es algo ahí un poquito confuso, en ocasiones confundimos que una validación, verificación es la acreditación de mi inventario, de mi proyecto, pero realmente son dos términos diferentes. El organismo valida o verifica, pero para hacerlo y de acuerdo a convenios internacionales, el organismo tiene que estar acreditado, o sea, tiene que demostrar que tiene la confiabilidad, la competencia y por lo tanto debe estar actualizado en las metodologías. Bien importante que cuidemos que los organismos de validación, no, los organismos debemos de hacernos de personal competente y con experiencia en esto, porque lo que hacemos los organismos es revisar, incluso recalcular lo que ya hizo el desarrollador o el que realizó el proyecto. Y entonces nosotros lo que hacemos es dar fe de que los resultados a los que llega el proponente, pues son realmente resultados que se pueden verificar, que incluso pues el artículo 6 también hace una mención muy importante a que estas transacciones se basen, y sobre todo cuando hay un mercado internacional, pues se basen en datos que sean transparentes y verificables. Entonces, la propuesta es que los países que intervienen inicien la implantación de esquemas de acreditación de organismos validadores verificadores, porque tenemos que revisar si tenemos suficiencia de organismos de este tipo en América Latina y sobre todo que sean organismos con la competencia técnica actualizados, con conocimientos en las metodologías e incluso en los mercados en donde los proyectos se van pues a involucrar. Entonces, desde nuestro punto de vista, bueno, sí, tiene un componente técnico por el conocimiento que deben de tener el personal que es asignado por el organismo validador verificador. Comentarles que no es una actividad que tiene que hacer el proponente, el desarrollador. El proponente, el desarrollador, lo único que tiene que hacer es revisar que el organismo al que esté solicitando la verificación o validación esté acreditado, que tenga el reconocimiento de un ente acreditador de que tiene la competencia y el conocimiento técnico para realizar esto y que está actualizada en esta información. Y bueno, dejaría yo esta pregunta para la siguiente intervención es, bueno, y en los países en los que se están involucrando en todo este tema, ¿tenemos la infraestructura necesaria? ¿Tenemos la infraestructura de organismos validadores, verificadores acreditados? Y si no la tenemos, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer? Eso sería una parte que dejaría yo ahí latente para la siguiente intervención. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Joel. Antes de ir a la última pregunta, porque entiendo que ya el tiempo se nos fue,
Entonces quería preguntarle a Ángela si todavía tenemos un tiempo adicional o... No, creo que podemos cerrar ahí por esa segunda ronda y más bien tomarnos 3 minutitos para resolver las principales preguntas. Muchísimas gracias a los panelistas, a la moderación. Quizás iniciar por esta, en el contexto actual donde el mercado voluntario enfrenta una demanda débil a pesar de mayores estándares de integridad y al mismo tiempo vemos una aceleración en los mecanismos del artículo 6. ¿Cómo visualizan ustedes la convergencia o posible tensión entre estos dos sistemas en los próximos años y qué implicaciones hay para América Latina como proveedores de créditos? Entonces, quizás ahí Rodrigo y Camilo hay otras preguntas para los otros panelistas. En un minutito, muy brevemente. A ver, si logro sintetizar la pregunta, ¿cuáles serían los puntos de convergencia entre ambos mercados? Yo creo que la exigencia sobre la alta integridad, espero yo, que debiese llevar a los mercados voluntarios y de cumplimiento a converger en algún punto. ¿Qué espero yo en un futuro perfecto? En que no tengamos que diferenciar entre la calidad de un mercado voluntario y un mercado de cumplimiento, sea este en lógicas locales o internacionales. Creo que todos los esfuerzos como estos comités de integración, como las revisiones, como la lógica de salvaguarda, debiesen presionar hacia allá. Obviamente el diferencial de precio es súper importante, súper importante porque determina básicamente el nivel y el grado de esfuerzo que pudiese requerir. Esperaría que todo avanzara hacia allá, creo yo. Sí, yo digamos que diera lo que dice Rodrigo, yo creo que la calidad y créditos de alta integridad, independientemente de que sea un mercado voluntario o mercados de cumplimiento, hay esfuerzos muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, a través de ICBCM. También los gobiernos deben aprender de estas iniciativas cuando están reglamentando sus mercados, sin necesidad de que sean iguales las condiciones, pero que sí apunten a los mismos principios de integridad. Y digamos que de alguna forma yo siento que el mercado voluntario está en una etapa un poco todavía de evolución y maduración. Ahorita podemos estar preocupados, pero yo creo que estamos viendo también compradores que le están prestando mayor atención a los créditos de alta integridad. De hecho, los estándares también han venido evolucionando, las metodologías, la oferta en ese sentido también tiene que moverse, una oferta de mayor integridad desde nuestra región. Y finalmente que el mercado de cumplimiento siga creciendo también por el accionar de los diferentes, no solamente el artículo 6 sino también los instrumentos de precio del carbono y la demanda que se pueda crear internamente en los países. Solo quería agregar un punto tomándome lo que mencionó Camilo ahí. Yo creo que el rol que cumple el diseño de la política en establecer la vinculación de mercados voluntarios con mercados de cumplimiento local es crucial en este aspecto. Una, porque muchos de estos mercados están establecidos con precios al carbono generan certidumbre, que mueven la barrera al precio, pero también incentivan a la mayor integridad a través de los requerimientos regulatorios. Gracias a ambos. Y ahora quizás moverme a Natalia con esta pregunta. ¿Cuál es el papel de la gobernanza en el desarrollo de los proyectos de carbono? Bueno, yo creo que bueno, la gobernanza es importante en cualquier ejecución, digamos, vista desde cualquier eh, perspectiva. Em, es, digamos, que todas las partes las partes interesadas estén en la misma línea, que haya un mecanismo, eh, digamos, de resolución de conflictos, de resolución de dudas, de implementación, que esté claro los roles de cada uno de los que están participando dentro de un proyecto, una ejecución de un proyecto. em, y que, digamos, también estos beneficios que se puedan percibir de los proyectos, eh, también están, digamos, las reglas claras. La gobernanza creo yo que es uno de los principales eh, efectos, no efectos, sino principales eh, recursos que se deben de fortalecer eh, para la implementación correcta de los proyectos de carbono. Gracias, Natalia. Y aquí hay una para Joel y es, consultan a quienes aplican los lineamientos de los estándares ISO, acreditadores, a verificadores, en qué etapas?
Ok, bueno, tendremos que detallar cuáles estándares, hay muchísimos estándares de ISO, pero supongo que se refieren a los de la familia 14000 que aplican ya sea para la realización de inventarios organizacionales o para proyectos, ¿no? Estos estándares, pues prácticamente en este entorno que vemos, estamos todos involucrados. Hay estándares que deben de cumplir los organismos validadores verificadores, los que tenemos que realizar la validación o verificación de proyectos e inventarios, y tenemos que seguir un protocolo para hacer esto de manera ética, imparcial, transparente, pero también los desarrolladores o los que estén implantando un proceso también tienen que seguir un estándar de ISO para precisamente, ya sea realizar un proyecto de mitigación, reducción o realizar un inventario. Entonces, pues prácticamente todos los que estamos involucrados de primera mano, ¿no? Incluso arriba de los organismos validadores verificadores hay una entidad de acreditación que comentaba yo en mi intervención pasada, que es el que está vigilando que al organismo validador verificador. Entonces, también tienen ahí un cumplimiento con esos estándares, ¿no? Básicamente de la familia 14000, 14064, 14063, con diferentes partes, que supongo que en el curso pues se estará comentando más sobre este tema. Gracias, Joel. Bueno, también hubo preguntas muy interesantes sobre metodologías que ya se respondieron en en la sección de preguntas y respuestas, gracias a Ana Domínguez del RCC. Así que los invitamos también a consultar las respuestas allí. Por términos de tiempo, solo quería resolver unas dudas muy rápidas ya referente al curso. Nos preguntan si aborda tanto el mercado voluntario como el mercado regulado, y sí, se abordan ambos en el curso. También nos preguntan si hay ejercicios en vivo o opciones para aclaración de dudas e inquietudes. El curso como tal cuenta con quizzes al final de cada módulo, pero esto está automatizado. Sin embargo, en el observatorio, como parte de las funcionalidades, tenemos este Help Desk donde nos pueden escribir cualquier pregunta que tengan o cualquier aclaración que sea necesaria. También estaremos contemplando si quizás hacer algunas sesiones de aclaración de dudas con los profesores, pero esto se los comunicaremos y por correo en caso se llegue a materializar. Luego nos preguntaban si en el módulo 8 se analizan las estrategias en Ecuador. Y aquí el ejemplo de Ecuador lo incluimos en el módulo 3 con el programa Ecuador Carbono Cero. Y finalmente, bueno, el enlace lo compartiremos nuevamente al final. Igualmente a todos los que participaron de la sesión les enviaremos un correo con la grabación, la presentación y el enlace nuevamente al curso. Y aquí le doy paso a Ana, coordinadora del proyecto LAC 6, para las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Ángela, y a todos los panelistas por esta interesante conversación, así también como al equipo de comunicaciones por armar este gran evento. Realmente la convocatoria nos llamó muchísimo la atención. Y nada más, bueno, invitarles a utilizar este recurso que le hemos creado en el marco del observatorio. Es un curso self-paced, así que lo pueden tomar cuando ustedes quieran. También muy abiertos a responder las preguntas que tengan a través del observatorio. Creo que hay grandes expertos detrás del observatorio que pueden abordar estas. Y también les vamos a mantener al tanto a través del blog que también saca el observatorio cada 2 meses de otros nuevos recursos, porque como mencionaban los panelistas, los mercados de carbono siguen evolucionando y tienen ciertas particularidades. Entonces, a través de estos instrumentos estamos intentando abordar estas. Así que cuando ya sean todos unos expertos y hayan tomado el curso, pueden también encontrar aquí algunos insumos para generación de capacidades más detalladas y, como decía, específicas sobre temas particulares, como los seguiremos generando a través del observatorio. Así que muchas gracias, Ángela, por la moderación también de este evento, y gracias a todos por su asistencia. Que tengan un buen día.